Muy buenas tardes, queridos alumnos del grado octavo A. En el día de hoy vamos a abordar la temática referente a la reclamación administrativa. Como todos lo pudimos evidenciar en la clase anterior, la reclamación administrativa está contenida en el postulado del artículo 6º del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. En su enunciado, la norma preceptúa: reclamación administrativa, artículo 6. Las acciones contenciosas contra la nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Entonces, visto ya cuál es la norma que soporta el tema referente a la reclamación administrativa, vamos a construir una definición. Lo primero es el concepto. ¿Qué es la reclamación administrativa en esencia? En esencia, la reclamación administrativa es un requisito de procedibilidad que deben agotar las personas que pretendan demandar entidades públicas de cualquier orden para poder acceder a la jurisdicción, de manera tal que si no agotan este requisito de procedibilidad ante la jurisdicción, no es posible que los jueces asuman el conocimiento de los procesos, porque ausente el requisito de procedibilidad estaría el juez ausente de jurisdicción. Por esta razón, cuando se presenta una demanda que tiene como falencia el carecer de reclamación administrativa, evidentemente el juez carece de jurisdicción porque no se ha agotado el requisito de procedibilidad. Por lo tanto, constituye una imprecisión afirmar que frente a la ausencia de reclamación administrativa, el juez va a carecer de competencia, porque cuando el juez adquiere la competencia es porque tiene la jurisdicción. Resuelto este tema, lo segundo que tenemos que afirmar es en qué clases de acciones se debe agotar el requisito de la reclamación administrativa. Definitivamente aplica en acciones contenciosas contra las entidades públicas. Me explico. Acciones contenciosas no en cuanto a las que se tramitan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sino acciones contenciosas en cuanto a que el derecho está en litigio y va a ser definido solamente por efectos de la sentencia. En ese sentido, entonces, todos los juicios ordinarios en los que sea parte una entidad pública van necesariamente a requerir del requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa. Y en tratándose de juicios especiales, tenemos como el artículo 118A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social nos enseña que en los juicios especiales de fuero sindical, mientras se resuelve la reclamación administrativa, se suspende el término de prescripción. Para el tema que nos ocupa, debemos entender entonces que el juicio especial de fuero sindical, cuando la demandada es una entidad pública, también exige o requiere de reclamación administrativa. Vale la pena también recordar que no hace la diferencia que en el proceso la entidad pública, la administración pública, esté convidada como empleador directo o como demandado en solidaridad. Recordemos cómo por efectos del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el beneficiario de la obra o labor contratada igualmente responde de manera solidaria de todas las obligaciones que emanen o se desprendan del contrato de trabajo. Tan así que el caso lo vamos a ejemplificar así. Una entidad pública, llámese Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, contrata
con un consorcio integrado por Hugo, Paco y Luis la construcción de unas obras de alcantarillado, acueducto y alcantarillado en la ciudad de Villavicencio. Ese consorcio integrado por Hugo, Paco y Luis incumple sus obligaciones para con sus trabajadores. Entonces, ¿cómo vamos a demandar en la teoría del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo? Demandamos así: empleador directo los integrantes del consorcio, Hugo, Paco y Luis, pero por efectos del artículo 34, la entidad pública, empresa de acueducto y alcantarillado, está llamada a responder en ese juicio de manera solidaria de las obligaciones que se desprendan de ese contrato de trabajo. A manera de conclusión, independientemente de que la administración pública esté llamada a responder en el juicio a título de empleador directo o a título de solidario, siempre es indispensable agotar el requisito de la reclamación administrativa, aclarando igualmente que la reclamación administrativa como requisito de procedibilidad no aplica solamente para asuntos referentes a contratos de trabajo, sino también para asuntos referentes a la seguridad social. Me explico. Si yo pretendo demandar al Fondo de Pensiones Colpensiones, que es un fondo público, debo agotar previamente a la presentación de la demanda reclamación administrativa. Si yo pretendo demandar a la ARL Positiva, que es una AR pública, debo agotar previamente reclamación administrativa. A manera de conclusión, entonces, la reclamación administrativa de que trata el artículo 6 de nuestro Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social es requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción. Sin aquel, los jueces están ausentes o carentes de jurisdicción. Se debe agotar en todos los juicios contenciosos, es decir, donde el derecho se va a definir en la sentencia, y necesariamente aplica cuando se va a demandar a cualquier entidad del orden nacional, departamental, municipal, descentralizado o por servicios. Todo esto nos lleva a concluir que en el único juicio en que no se requeriría la presentación de reclamación administrativa es en el juicio ejecutivo laboral. ¿Por qué razón? Porque el derecho que se discute en esta clase de juicios no se va a definir en la sentencia, habida cuenta que a él se acude cuando se tiene una obligación clara, expresa, actualmente exigible y proveniente del deudor. Es decir, el juez no profiere una sentencia para dirimir a quién corresponde la razón y el derecho, sino que el juez emite una orden de pago o mandamiento ejecutivo de pago. Ahora, vamos a hablar a continuación sobre otro tema referente a la reclamación administrativa, y es ¿en qué consiste la reclamación administrativa? La norma del artículo 6 del Código Procesal nos lo enuncia así: esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que se pretenda. Conclusión: la reclamación administrativa no requiere de solemnidades distintas de ser un acto escrito, ¿cierto?, del servidor público a la administración. Sin embargo, tenemos que atemperar esa redacción. ¿Por qué? Dice del servidor público. Entonces, no necesariamente la persona tiene la calidad de servidor público, sino que puede estar demandando acceder a ella. Por ejemplo, cuando está vinculada a través de una orden de prestación de servicios y pretende la declaración de contrato de trabajo. Ahora, continuando con la redacción de la norma, expresa: esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o transcurrido un mes desde su presentación y no ha sido resuelta. Entonces decimos, ¿cuándo se agota la reclamación administrativa?
tenemos dos opciones. La primera, que es una opción general, se agota cuando ha transcurrido un mes desde su presentación y no ha sido resuelta, aclarando, el hecho de que transcurrido el mes no haya sido resuelta la reclamación administrativa no es óbice para predicar que se ha producido el fenómeno del derecho administrativo de el silencio administrativo positivo o negativo. No, simplemente se entiende agotado el requisito de procedibilidad y entonces sí podemos demandar. La segunda opción, en la cual se entiende agotada la reclamación administrativa, sucede cuando antes del vencimiento del mes la administración pública ha resuelto. Me explico. Presenté la reclamación administrativa el día 1 y el día 15 me respondieron que no me dan la razón, que no acceden a la petición. Por ese solo hecho ya se entiende agotada la reclamación administrativa. Sin embargo, cuando ustedes hacen lectura de sus códigos, se van a encontrar con una expresión que dice declarado exequible condicionalmente con la sentencia C792 del 2006. En este caso, ¿cómo se debe interpretar esta sentencia? En su oportunidad, la Corte Constitucional consideró que a voluntad del trabajador, entiéndase del futuro demandante, él puede, incluso vencido el mes, que es el término general, él puede incluso, vencido el mes, continuar esperando para que la administración decida. Es decir, por el hecho de haber llegado al mes, si él decide continuar esperando, continúa vigente el tema del término para resolverla. Me explico. Este caso es muy frecuente en temas pensionales. ¿Por qué razón? De acuerdo al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, que su docente en su momento les explicará a profundidad, al igual que el docente de Derecho Laboral Individual les explicará el artículo 34 del Código Sustantivo, las entidades que manejan régimen de pensiones, los fondos de pensiones públicos o privados, cuando se presenta una petición de reconocimiento y pago de pensión, tienen un término máximo de hasta 4 meses para resolver esa petición de reconocimiento y pago. Entonces, miren el asunto, a manera de ejemplo. Nosotros pretendemos una pensión del sistema de seguridad social siendo demandada a Colpensiones. Necesariamente, para poder acudir a la jurisdicción demandando a Colpensiones, es imperativo agotar el requisito de la reclamación administrativa. Nosotros, en cumplimiento de la ley, presentamos la petición de reconocimiento y pago de la pensión a Colpensiones. En la teoría del artículo 6, pasado un mes, si no hemos obtenido respuesta, entendería entonces el común que se ha agotado el requisito. Pero resulta que se ha agotado el requisito de agotamiento de la reclamación administrativa en la teoría del artículo 6, pero no en la teoría del artículo 33 de la Ley 100 de 1993. ¿Por qué razón? Porque la norma del artículo 33 le otorga un plazo perentorio a los fondos administradores de pensiones públicos o privados para resolver las peticiones de 4 meses. Entonces, miren cómo resultaría inoficioso presentar demanda vencido el mes más un día, cuando el fondo de pensiones, Colpensiones, aún en la teoría del artículo 33 de la Ley 100, está en término para resolver porque no han vencido los 4 meses. En esos casos específicos aplica esta sentencia, la C792 del 2006. ¿En qué sentido? En que es perfectamente válido que yo, como apoderado de la parte demandante, prefiera esperar que se agote el término de la Ley 100 de los 4 meses para obtener la respuesta. Necesariamente va a tener respuesta dentro de los 4 meses. Si la respuesta fuera negativa, ahí sí demando. Pero imagínense ustedes, presentar la demanda al mes más un día y al mes 3
más 25 días obtener el reconocimiento del derecho. Si ya fue notificado el auto emisorio de demanda, necesariamente voy a salir condenado en costas. Por esa razón es que se recomienda entonces hacer uso de esta excepción. Bueno, la siguiente característica de la prescripción es, como ustedes lo evidencian, es un privilegio para la administración pública de revisar sus propios actos sin necesidad de demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral y la seguridad social. ¿A qué nos estamos refiriendo? Hombre, nos estamos refiriendo a que por efectos de la reclamación administrativa existe dentro de la teoría de la administración pública una acción que se llama acción de revocatoria directa. Es aquella por medio de la cual las entidades públicas pueden, a motu propio o petición previa de un interesado, rectificar o corregir los yerros de sus propios actos, para obviar así, evitar que no lleguen esas situaciones a la jurisdicción. Entonces, por efectos de la reclamación administrativa, es absolutamente válido que la administración pública corrija sus propios actos. A continuación vamos a abordar un tema bien interesante, corresponde a la interrupción de la prescripción, pero no estoy seguro de que su docente de Derecho Laboral Individual o su docente de Seguridad Social, no tendría por qué hacerlo incluso el de Seguridad Social, explicar el tema referente a la prescripción en materia laboral. Por eso yo lo voy a abordar. Decíamos en materia de prescripción, ¿cierto? La prescripción la podemos definir como el simple paso del tiempo que crea o extingue derechos. En este sentido, me voy a permitir colocar en la pantalla del computador una gráfica que elaboré a mano y que permite ilustrar el tema. Continuamos. Entendida la prescripción en materia laboral y en todos los asuntos como el simple paso del tiempo que crea o extingue derechos, entiéndase que por efectos de la prescripción los derechos no desaparecen del mundo jurídico, los derechos simplemente cambian de titular. Es decir, para uno de los intervinientes crea un derecho, para otro de los intervinientes lo extingue. Vamos a observar a continuación las normas que soportan la prescripción en materia laboral. En materia laboral sustantiva, el artículo 151 de nuestro Código Sustantivo del Trabajo expresa así: las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en 3 años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero solo por un lapso igual. Comencemos a construir la definición. En primer lugar, tenemos como en materia laboral y de la seguridad social, la prescripción es regla general, sí aplica. En segundo lugar, tenemos como el término de prescripción en asuntos laborales y de la seguridad social es por regla general de 3 años. La siguiente definición es a partir de cuándo debe contabilizarse el término de prescripción, y lo expresa la norma, que se contará desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Entiéndase, la prescripción inicia a correr o a contabilizarse desde que el respectivo derecho se haya hecho exigible. Entonces, vamos a determinar con el siguiente cuadro cómo contabilizar prescripción. Previo, vamos a leer la norma
del Código Procesal, del Código Sustantivo, perdón, leemos el 151 del Código Sustantivo, vamos a leer, del Código Procesal, perdón, vamos a leer el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice así. Artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este Código prescriben en 3 años que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales regidos por este Código. A manera de conclusión, la prescripción en asuntos laborales procesalmente está contenida en el artículo 488 del Código procesalmente está contenida, en el artículo 150 procesalmente en el artículo 488 y sustantivamente en el artículo 151. Entonces, a manera de conclusión, si vamos a invocar prescripción en asuntos sustantivos del trabajo, vamos a echar mano, vamos a aplicar nuestro artículo 488 del Código Sustantivo. Pero si vamos a pretender argumentar prescripción procesal, vamos a aplicar nuestro artículo 151 de nuestro Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Así las cosas, entonces vamos a poner en marcha el ejemplo y me permito volver a leer el artículo 151 del Código Procesal. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en 3 años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. Entonces, como ustedes ven en el ejemplo que pretendo ilustrar, encontramos un cuadrito que nos relata la siguiente situación. La prescripción se hizo exigible a través de la afirmación de que la obligación se hizo exigible en el año 2019. Nuevamente, la obligación se hizo exigible en el año 2019. Si la obligación se hizo exigible en el año 2019, la prescripción debe iniciar a correr a partir del momento en que se hizo exigible la obligación. Conclusión: si la obligación se hizo exigible en el año 2019, el término de prescripción inicia a contabilizar a partir del año 2019. Ahora, en materia de prescripción, tenemos que hablar de que pueden prescribir la acción y los derechos. Me explico. La acción es el tiempo para demandar. Por lo tanto, cuando hablamos de prescripción de la acción, siempre nos estamos refiriendo a prescripción después, hacia el futuro, luego de que la obligación se hizo exigible. Me explico. Si nuestra obligación se hizo exigible en el año 2019, y vamos a contabilizar prescripción de la acción, tenemos necesariamente que estar hablando de prescripción hacia el futuro. Acá, prescripción hacia el futuro. Entonces, para efectos de contabilizar término de prescripción de la acción, entendamos que debo demandar dentro de los 3 años siguientes o reclamar dentro de los 3 años siguientes. En ese mismo sentido, si la obligación se hizo exigible en el año 2019, los 3 años siguientes para reclamar o para demandar son los años 2020, 2021 o 2022. De manera tal que si llegare a demandar en el año 2023, yo demandado puedo excepcionar prescripción de la acción. ¿Por qué? Porque no se demandó dentro de los 3 años siguientes, al momento en que se hizo exigible la obligación. Miren el ejemplo.
demandé en el año 2023. Ese ya sería el cuarto año siguiente a que se hizo exigible la obligación, y la norma del artículo 488 solamente me autorizaba hasta los 3 primeros años. Ahora vamos a ver prescripción. Acá estábamos hacia el futuro, prescripción de la acción. Ahora vamos a ver hacia el pasado, prescripción de los derechos. Solamente son demandables y exigibles los derechos que se causaron en los 3 últimos años anteriores a que se hubiera hecho exigible la obligación. Me explico. Como lo expresa la gráfica, iniciamos a ejecutar una relación laboral en el año 2013, la cual llega a su fin en el año 2019. En ese tema, solo son reclamables, por efectos de la prescripción, los derechos causados en los 3 últimos años anteriores a que la obligación se haya hecho exigible. Entiéndase, exigible la obligación a partir del año 2019, cuando se terminó la relación laboral en nuestro ejemplo. Solamente puedo reclamar los derechos de los años 2018, 2017 y 2016. Los derechos de los años 2013, 2014 y 2015 están cobijados por el fenómeno de la prescripción. A manera de conclusión, cuando se excepciona prescripción, debe precisarse si se excepciona prescripción respecto de la acción o respecto de los derechos. Si vamos a excepcionar prescripción respecto de la acción, estoy hablando de haber demandado dentro de los 3 años siguientes a la que la obligación se haya hecho exigible. Pero si voy a hablar de prescripción de derechos, estoy demandando hacia el pasado. Entiéndase, solamente puedo reclamar lo que se haya causado en los 3 últimos años anteriores a la terminación de la relación laboral. A continuación vamos a abordar sobre el mismo tema de la prescripción esta partecita del artículo 151 del Código Procesal que enuncia así: el simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpirá la prescripción, pero solo por un lapso igual. Y vamos a complementarlo con el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo. Miren lo que expresa el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo: interrupción de la prescripción. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente. Conclusiones. Primera, la prescripción sí se puede interrumpir, pero para que la prescripción se pueda interrumpir necesariamente tuvo que haberse hecho exigible la obligación para que iniciara a contabilizarse. Segunda conclusión, ¿cuántas veces es posible interrumpir la prescripción? La prescripción es posible de interrumpir una sola vez, una única vez. Y siguiente, interrumpida la prescripción por una única vez, como lo dispone el artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, viene el segundo interrogante. El nuevo término de prescripción, luego de la interrupción, ¿cómo lo he de contabilizar? ¿Por lo que faltaba para completar los 3 años o por un lapso igual al inicial? Leamos nuevamente la redacción de la norma. El simple reclamo escrito del trabajador recibido por el empleador acerca de un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por una sola vez. Hasta ahí tenemos grado de certeza. La inquietud está aquí.
¿Cómo se vuelve a contabilizar el nuevo término de prescripción? Decimos, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente, entiéndase, por otros 3 años. Miren el ejemplo. La obligación se hizo exigible en el año 2015. Bajo esa teoría, yo debía demandar antes del año 2018, los 3 años, 16, 17 y 18. Pero resulta que exigible la obligación en el año 2015, como lo denuncia la gráfica, yo presenté reclamación administrativa o interrumpí en todo caso el término de prescripción en el año 2017. Entonces, volvemos a formular el cuestionamiento. ¿Cómo contabilizo el nuevo término de prescripción? ¿Por lo que hacía falta para completar los 3 años? ¿O definitivamente por unos nuevos 3 años? La respuesta es esa, por unos nuevos 3 años. Entonces, interrumpida la prescripción en el año 2017, se vuelve a contabilizar el término por 3 años, 2018, 2019 y 2020. Es lo que los teóricos ordinarios del derecho procesal denominan el fenómeno de revivir prescripciones, pero no, la prescripción no se revive, se interrumpe. Vamos a pasar a la tercera gráfica y en esta sí les pido por favor mayor atención. Tercera gráfica de la prescripción. En las gráficas anteriores hablábamos de año 2015, de año 2018, de año 2020. Pero en esta gráfica tiene una complejidad y es exactamente qué día prescribe el derecho y exactamente qué día debo demandar. Miren el caso. La obligación se hizo exigible el 20 de julio del año 2016. Entonces los 3 años, contando solamente los años, nos daría 2017, 1 año, 2018, 2 años, 2019, 3 años. Infaliblemente, impajaritablemente tenemos que demandar en el año 2019. Año 2019. La pregunta es, si la obligación se hizo exigible, atentos, el 20 de julio del 2016, ¿cuándo se cumplen los 3 años y cuándo debo demandar? Entiendas entonces, tenemos 2 interrogantes. ¿Los 3 años se cumplen el 20 de julio del 2019 o el 19 de julio del 2019? Pensemos por un momento. Sí, a priorísticamente pudiéramos pensar algunos que los 3 años se cumplieron el 20 de julio del 2019 y estamos en un error. El 20 de julio del 2019 han transcurrido 3 años más un día. Me explico. Los 3 años se completan el 2019. El 20 de julio ya ha excedido. Perdón que el sistema de grabación me está diciendo que estoy excediendo del tiempo. Debo tomar precauciones. Superado el tema de los tiempos de grabación, me recomienda mi asesora de grabaciones que el tiempo máximo no debe exceder de 20 minutos por video. Entonces vamos a someternos a esa regla. Continuamos con el tema. Decimos como si los 3 años se completaban el 20 de julio del 2019 o el 19 de julio del 2019. Concluíamos que los 3 años se completaban el 19 de julio del 2019. ¿Por qué razón?
porque el 20 de julio del 2019 ya han transcurrido 3 años más un día. Pero eso no nos resuelve nuestra inquietud. Nuestra inquietud es, en esos términos, ¿cuándo debo radicar mi demanda a más tardar? Así las cosas, entendamos que debo radicar mi demanda a más tardar el 18 de julio del 2019. Si la radico el 19 de julio del 2019, ese día vencen los 3 años y tendría un problema de interpretación de la norma, si a los 3 años está prescrito o no está prescrito. Si la radico el 20 de julio del 2019, tendría un problema mayúsculo, porque ahí sí definitivamente pues ya el término de prescripción ha operado. Bueno, entonces vamos a continuación a seguir refiriéndonos a la prescripción. Definitivamente tenemos que evidenciar que en materia de prescripción, pues la regla general que vimos, tanto en asuntos sustantivos como en asuntos procesales, ¿cuál es? Que los derechos laborales sí pueden ser objeto de prescripción. Sin embargo, vamos a hacer referencia a 3 situaciones en específico. Permítame, miramos el tema. Repito, este tema pues necesariamente lo debe complementar su docente de Derecho Laboral Sustantivo, pero yo prefiero abordar el tema porque eso me permite dar continuidad. Decimos entonces, en materia laboral, en asuntos referentes a la prescripción, existen 3 situaciones. Una, derechos laborales que tienen de carácter de imprescriptible. 2, derechos laborales que solo inicia a contabilizarse su término de prescripción cuando la obligación se haya hecho exigible. Me explico. Solamente son exigibles después de terminada la relación laboral. Entiéndase, en vigencia de la relación laboral no es posible que aquellos sean objeto de prescripción. Y tercero, sujetos procesales que tienen la característica de que mientras se mantengan en una situación específica, su término de prescripción no puede iniciar a contabilizarse. Ya vamos a ver el asunto, permítame, utilizamos la gráfica número 1. Observemos la gráfica número 1. Decimos entonces, derechos que tienen el carácter de imprescriptibles. En ese tema, entonces, lo primero que tenemos que anunciar es lo siguiente. Por definición constitucional y por definición legal, el derecho a la pensión legal tiene el carácter de imprescriptible. Entonces, en materia pensional, entiéndase, lo que es objeto de prescripción es las mesadas, o son las mesadas pensionales, es decir, lo que el pensionado recibe cada mes. De manera tal que si un pensionado no reclamó las mesadas de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, en el año 2019, ¿qué le podemos predicar? Primero, ¿perdió el derecho a la pensión por no haber reclamado? No. ¿Por qué? Simplemente porque el derecho a la pensión resulta imprescriptible. ¿Qué es lo que sería objeto de prescripción? Sencillo. Lo único que sería objeto de prescripción son las mesadas causadas del año 2015.
¿Por qué? 2016, 2017 y 2018 están comprendidas dentro de los últimos 3 años. Segundo, en el mismo tema de derechos imprescriptibles. A manera de conclusión, en materia pensional lo que prescriben son las mesadas más no el derecho. Segundo, ¿qué pasa con el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones? Definitivamente, el pago de los aportes a la seguridad social en pensiones son el hecho generador del derecho pensional. ¿Por qué razón? Porque para pensionarse, la persona, el cotizante, tiene que completar 2 requisitos: edad y tiempo cotizado. Entiendas entonces que ese tiempo cotizado se denominan cotizaciones o aportes al sistema. Entonces, si esas cotizaciones o aportes al sistema no son son el hecho generador de la pensión, pues deben cubrir o seguir la misma suerte del derecho pensional. Entiéndase, los aportes a la seguridad social también tienen el carácter de imprescriptible. Segundo caso especial de prescripción, el tema referente al auxilio de cesantías. Miren lo que expresa la norma que contempla el auxilio de cesantías. Dice: todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores y las demás personas que se indican en este capítulo al terminar el contrato de trabajo, hago énfasis, al terminar el contrato de trabajo, como auxilio de cesantías, 1 mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año. Entiéndase, el auxilio de cesantías se hace exigible al término de la relación laboral. El auxilio de cesantías se hace exigible al término de la relación laboral. En esa situación, miren el ejemplo. Iniciamos a ejecutar una relación laboral en el año 2013. Estuvo vigente hasta el año 2019. La pregunta es: presentándose demanda incluso en el mismo año 2019, las cesantías causadas de los años 2013, 2014 y 2015 están cobijadas por el fenómeno de la prescripción. Habida cuenta que hace unos momentos el profesor acaba de enseñar que solamente son exigibles los derechos causados en los 3 últimos años antes a que la obligación se haya hecho exigible. A priorísticamente pudiéramos pensar que el derecho pensional de los años 2013, 2014 y 2015 se ha extinguido por efectos de la prescripción, pero vamos a repasar la literalidad del artículo que contiene el derecho, esto es, el artículo 249 del Código Sustantivo. Todo empleador está obligado a pagar a sus trabajadores y demás personas que se le indican en este capítulo al terminar el contrato de trabajo, repito, al terminar el contrato de trabajo. Conclusión: a partir de cuando se hace exigible el auxilio de cesantías según la norma del artículo 249 del Código Sustantivo, al terminar el contrato de trabajo. Entiéndase, si las cesantías solamente son exigibles al terminar el contrato de trabajo, entonces fuerza es concluir las cesantías de los años 2013 al 2015 no están prescritas. ¿Por qué? Porque demandándose en el año 2019 aún puede predicarse que en vigencia de la relación laboral el auxilio de cesantías no prescribe. ¿Por qué razón? Porque no era exigible. Este es un segundo caso de prescripción especial para el auxilio de cesantías. En vigencia del contrato de trabajo de la relación laboral, no es posible predicar prescripción del auxilio de cesantías, habida cuenta que éstas no eran exigibles. El último caso corresponde a cómo contabilizar el término de prescripción cuando en el proceso laboral intervienen como demandantes menores de edad. Entiéndase, los menores de edad están representados por sus progenitores, es decir, no están ausentes de representación legal.
Habida cuenta que por temas del derecho de familia, a los menores de edad, cuando acuden a los juicios, como no se pueden representar a sí mismos, los debe representar judicialmente su progenitor, curador o guardador. Entonces, ¿qué sucede cuando un juicio, mientras se tramita en primera y segunda instancia, siempre estuvo presente un menor de edad? Estuvo presente un menor de edad. Y ese menor de edad estuvo representado por sus progenitores. Y el juez declaró que se había demandado después de los 3 años. En mi ejemplo, hay 3 menores de edad que durante todo el curso del proceso estuvieron en minoría de edad, eran menores de edad, y acudieron al juicio representados por sus progenitores. Pero, haciéndose exigible la obligación en el año 2019, demandaron en el año 2023. El juez de ese juicio, valga la redundancia, declaró próspero el medio exceptivo de la prescripción. ¿En qué sentido? Habiéndose hecho exigible la obligación en el año 2019, en mi ejemplo, solamente se demandó hasta el año 2023, entiéndase, por fuera de los términos de los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo. En primera instancia el fallo se profirió así. En segunda instancia el Tribunal Superior de Villavicencio confirma la decisión. Y en sede de casación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del honorable magistrado, el doctor Carlos, se me olvidó el nombre en este momento, Carlos Molina Monsalve, doctor Molina Monsalve, casa la sentencia y nos enseña una clase de derecho laboral y de prescripción en tratándose de menores. A manera de conclusión, dice el doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve en su sentencia, en materia laboral, mientras los menores de edad se mantengan en la minoría, no es factible, no es posible predicar prescripción respecto de aquellos así hayan estado representados por sus progenitores, como el caso que nos ocupa. Para quienes deseen profundizar sobre el tema, ubiquen en sus buscadores de Google y otros esta sentencia: Carlos Arturo Caja Rivera contra Electrificadora del Meta, juzgado de origen, juzgado segundo laboral del circuito de Villavicencio. En esa oportunidad fungía como juez un abogado llamado Carlos Alberto Corredor Pongutá. Y revisen por favor la enseñanza de la jurisprudencia de la Corte. A manera de conclusión, en materia de prescripción, el derecho a la pensión resulta imprescriptible. Lo que prescriben son las mesadas pensionales. Los aportes a la seguridad social, como son hecho generador del derecho a la pensión, igualmente resulta imprescriptible. En materia de cesantías, estas solamente son exigibles al término de la relación laboral y por esta razón, en vigencia del contrato de trabajo, no es posible predicar que el auxilio de cesantías puede ser objeto de prescripción. Finalmente, cuando en un juicio intervienen menores de edad, así estén representados por sus progenitores, respecto de ello no se puede contabilizar prescripción. Bueno, resuelto el tema de la prescripción, vamos a continuar trabajando, ubico nuevamente la cámara, sobre la reclamación administrativa. Retomamos el tema de la reclamación administrativa y vamos a hablar con relación a las formalidades. Hacemos acá un ajuste. Vamos a hablar de las formalidades de la reclamación administrativa. La primera,
tiene que dirigirse en contra de una entidad de derecho público para poder predicar agotamiento de requisito de procedibilidad. Tiene que dirigirse contra una entidad de derecho público. Segundo, ¿quién es el titular, el obligado a realizar la reclamación administrativa? Necesariamente el trabajador, que en términos procesales va a ser el eventual demandante. Tercero, debe realizarse por escrito. Cuarto, debe contener la reclamación administrativa lo mismo que se vaya a pretender en demanda. Me explico. Si usted en la demanda va a pretender el reconocimiento de 5 derechos, vamos a reclamar 5 derechos. Si reclama 4 derechos en reclamación administrativa y demanda 5 derechos, tiene un pequeño inconveniente, y es que agotó el requisito de procedibilidad, pero solamente sobre 4 de los 5 derechos reclamados, y el juez muy probablemente le va a decir que admite la demanda, pero no habrá curso de la demanda ni del proceso sobre lo no reclamado. Siguiente tema, quinto. Luego de presentada la reclamación administrativa, debe de esperarse un mes para poder accionar. Se puede accionar antes si hay respuesta. Y en todo caso, recuerden la sentencia C-792 del 2006, que no se expresa necesariamente, no se expresa que la parte puede renunciar al término prescriptivo del mes y esperar hasta que la administración pública decida, pero esto es a voluntad de la parte. Ahora, mientras esté pendiente el resolver la reclamación administrativa, se suspende el término de prescripción, es decir, no corre el término de prescripción mientras esté pendiente su resolución. Finalmente, vamos a ver cuáles son las diversas situaciones que pueden ocurrir en tratándose de la reclamación administrativa. La primera situación es que no se haya efectuado la reclamación administrativa y la teníamos que realizar, pero el juez erróneamente no rechazó ni devolvió la demanda y admitió la demanda así. La consecuencia necesaria es que si nosotros intervenimos en el juicio como demandados, vamos a proponer el medio exceptivo previo del artículo 100 del Código General del Proceso, denominado falta o ausencia de jurisdicción por no haber agotado el requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa. Segundo, que habiendo presentado la reclamación administrativa, se presentó la demanda sin haber sido resuelta y sin haber hecho uso de la excepción de la sentencia en comento, y se radica la demanda antes del mes. En ese caso, la demanda no podría ser admitida. Ahora, el último caso, y es un caso muy común, es que se haya presentado la reclamación administrativa, pero no se hayan reclamado todos los derechos. ¿Sí está claro? Sí hay presentación de reclamación administrativa, pero no se reclamaron todos los derechos. En este caso se procede así. No puede rechazarse la demanda porque el requisito de procedibilidad está cumplido. Sí hay presentación de reclamación administrativa. Debe, en un evento, devolverse o inadmitirse la demanda para que se aporte el documento que contiene los derechos no reclamados. Pero si llegara a suceder que la parte demandante no aporta ese documento contentivo de los derechos no reclamados, se admite la demanda. Ojo, se admite la demanda, pero única y exclusivamente sobre los derechos reclamados. ¿Listo? Y el caso final es un caso curioso. Se requería presentar demanda acompañada de requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa.
y infortunadamente la demanda no contiene el requisito de procedibilidad de la reclamación administrativa, no lo contiene. El juez de primera instancia, ¿qué decidió? Erróneamente admitió la demanda sin reclamación administrativa. La parte demandada, al momento de dar contestación a la demanda, no propone el medio exceptivo previo de falta de jurisdicción por ausencia de reclamación administrativa y tampoco lo propone como excepción de fondo o excepción perentoria. En la primera audiencia, en la etapa de saneamiento y fijación del litigio, el juez tampoco se da cuenta del tema. ¿Cuándo se dio cuenta el juez del tema? Solamente en el momento en que iba a proferir su sentencia. Entonces, dándose cuenta el juez del tema solamente cuando iba a proferir su sentencia, tiene dos opciones. Una, declarar la nulidad de todo lo actuado. Pero recuerden que esta nulidad es saneable. ¿Por qué es saneable? Porque en la teoría del artículo 135 y 136 del Código General del Proceso, las partes actuaron válidamente sin proponerla. Eso hace saneable la nulidad. Entonces, descartada la opción de decretar la nulidad. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de haber tramitado un juicio en estas condiciones? Pues necesariamente que el término de prescripción de las acciones o de los derechos se deben contabilizar a partir de la presentación de la demanda y no del momento en que la obligación se haya hecho exigible. ¿Sí está claro? A partir del momento de la presentación de la demanda y no de que el derecho se haya hecho exigible. Lo vamos a graficar. Miren el tema. Ya nos ubicamos mejor. Miren el tema. Se presentó la demanda en el año 2022 sin reclamación administrativa. Vamos a partir del supuesto de que se presentó en término y los derechos se habían hecho exigibles en el año 2019. Entonces, el término de prescripción ya no se va a contar a partir del año 2019, cuando la obligación se hizo exigible, sino a partir de la presentación de la demanda en el año 2022. Y así se va a contabilizar aquel. Bueno, queridos estudiantes, por hoy vamos a dejar esta clase hasta acá. Y para la siguiente sesión vamos a abordar todo el tema referente a la representación judicial. Muchas gracias.